3 de septiembre, San Gregorio Magno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Bueno, quizás hoy sea un poquito más largo porque vamos a hablar de San Gregorio Magno, pero vale la pena, Jesús enseña desde la barca de Simón, es decir, desde la barca de Pedro. La barca de Pedro es el símbolo de la iglesia. Donde está Pedro está la iglesia. Sí, la barca de Pedro, vimos ayer que la casa de Pedro era la primera iglesia doméstica, pero atención que quien se sienta en la barca a enseñar es Jesucristo. Es decir, no es Pedro. La cátedra de Pedro es la de Cristo. Es Cristo quien enseña. Pedro no puede cambiar la enseñanza de Cristo, porque así como sin Pedro no hay iglesia, también así sin Cristo no hay Pedro. No hay papa que pueda usurpar o cambiar la enseñanza de Cristo, porque en ese mismo momento se volvería antipapa. Y esa iglesia sería falsa iglesia, no sería la barca de Pedro, sino una extraña, quizás hasta parecida, pero no la auténtica. No habría pesca posible con tal barca, y ni podría navegar mar adentro. Hoy celebramos, como decía, la fiesta de uno de esos grandes sucesores de Pedro de la historia, San Gregorio I, a quien se le puso el apodo de Magno, grande, por la labor de su pontificado, inmensa fue. Fue uno de los mayores padres de la historia de la Iglesia, uno de los 4 doctores de Occidente. Papa Gregorio, San Gregorio, obispo de Roma entre los años 590 y 604, 1400 y algo años atrás, y que por tradición merecía el título de Magnus, es decir, de grande. Gregorio fue verdaderamente un gran papa y un gran doctor de la Iglesia. Nació en Roma hacia el año 540, de una familia acomodada, patricia, de la gens Anicia, que se destacó no solo por la nobleza de sangre, sino también por su apego a la fe cristiana y por los servicios prestados a la sede apostólica. Y de esta familia habían salido 2 papas ya, Félix III, que era el tatarabuelo de Gregorio, y Agapito. La casa en la que creció Gregorio se encontraba rodeada de edificios solemnes que daban testimonio de la grandeza de la antigua Roma y de la fuerza espiritual del cristianismo. Para inspirarlo de altos sentimientos cristianos estaban los ejemplos de sus padres, ambos venerados como santos, Gordiano y Silvia, y la de sus 2 tías paternas, Emiliana y Tarsilia, que vivieron en su propia casa como vírgenes consagradas en un camino compartido de oración y ascetismo. Gregorio pronto entró en la carrera administrativa, que también había seguido su padre,
y en el año 572 alcanzó su apogeo, porque se convirtió en prefecto de Roma, es decir, la autoridad mayor de Roma. Esta función, complicada por la época, le permitió a él dedicarse a una amplia gama de problemas administrativos que le sirvieron después. Sobre todo ahí, privilegió y se dio cuenta de la importancia del sentido del orden y de la disciplina. Esta vida, sin embargo, no tenía por qué satisfacerle, porque poco después decidió dejar todos los cargos civiles, retirarse de su casa y comenzar una vida de monje, transformando la casa familiar en el monasterio de Sant'Andrea al Celio. De ese periodo de la vida monástica, una vida de diálogo permanente con el Señor, en la escucha de su palabra, se quedará con una nostalgia perenne, una nostalgia que no la va a tener siempre y que aparece una y más veces en sus homilías. En medio de los tormentos, las preocupaciones pastorales, será cuando más lo recordará en sus escritos como un momento feliz de recogimiento en Dios, de entrega a la oración, de serena inmersión en el estudio. Yo creo que todo esto lo estoy sacando de una catequesis del Papa Benedicto del 2008, y yo creo que él se reflejaba también en eso, poder estar en la tranquilidad de su estudio, que es lo que él quería, ¿no? Bueno, de esta manera pudo adquirir Gregorio ese conocimiento profundo de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, que luego utilizaría en sus obras. Pero ese retiro de enclaustrado no duró mucho. La preciosa experiencia que había adquirido en la administración civil, en ese periodo, que es un periodo de muchísimos y graves problemas, es una época muy convulsa, digamos, de la historia. Las relaciones que tenía en ese cargo con los bizantinos, la estima universal que había adquirido, llevaron al Papa Pelagio, que era el Papa de ese momento, a nombrarlo diácono y lo envió a Constantinopla como una especie de nuncio apostólico. Y fue enviado para ayudar a superar las últimas secuelas de la controversia monofisita, es decir, como que había una sola naturaleza en Cristo, y sobre todo para obtener el apoyo del emperador en un esfuerzo por contener la presión lombarda, porque en la península itálica los lombardos o longobardos eran todos los bárbaros, ¿no? De tribu de tipo germánica estaba ocupando y era pagano el reino. Así que bueno, la estancia en Constantinopla, donde había reanudado la vida monástica con un grupo de monjes, fue importante, muy importante para Gregorio. Le dio la oportunidad de adquirir una experiencia directa del mundo bizantino, así como abordar el problema de los longobardos o lombardos, que pondría a prueba luego su habilidad, su energía, cuando sería papa. Después de unos años fue llamado a Roma por el papa, que lo nombra secretario suyo. Fueron años difíciles, lluvias continuas, desbordamiento de ríos, hambre, en muchas zonas de Italia, de la propia Roma. Y finalmente estalla la plaga, que se cobró numerosas víctimas, una epidemia, incluido el Papa Pelagio II. El clero, el pueblo, el senado, todos fueron unánimes en elegir a Gregorio como el sucesor en la sede de Pedro. Y él trató de resistir, incluso trató de escapar, pero no había nada que hacer, al final tuvo que ceder. Era el año 590. Reconoció en esto la voluntad de Dios y se puso a trabajar con vigor. Desde el primer momento reveló una visión muy lúcida de la realidad que tenía que afrontar. Una extraordinaria capacidad de trabajo en asuntos tanto eclesiásticos como civiles, un equilibrio constante en las decisiones, incluso valientes, que le imponía el cargo. Se conserva amplia documentación de su gobierno gracias al registro de sus cartas, que son más de 800 cartas, y que reflejan el enfrentamiento diario con todas estas cuestiones complejas que llegaban constantemente a él. Eran preguntas que le llegaban de obispos, de abades, de clérigos, también de autoridades civiles, de todas las órdenes y grados, ¿no? Entre los problemas que asolaron Italia y Roma en ese momento hay uno en particular
muy importante, que era la cuestión lombarda. El Papa le dedicó todas las energías posibles con vista a una solución verdaderamente pacífica. Y esto a diferencia del emperador bizantino. ¿Por qué? Porque el emperador partía de la suposición que estos lombardos o longobardos eran tipos rudos, nada más, depredadores, que lo eran, ¿no? Y que tenían que ser derrotados o exterminados. San Gregorio, en cambio, gran pastor, vio a estas personas con los ojos del buen pastor, preocupado por las almas de ellos, por anunciarles la palabra de salvación. Ahí está el gran papa y gran pastor, estableciendo relaciones con ellos de fraternidad en vista de una paz futura, basada en que en respeto mutuo, en la serena convivencia entre los distintos grupos que estaban en la península, que eran los itálicos, los imperiales, que son los bizantinos, y los longobardos o lombardos. Había una gran presión. Del lado, por ejemplo, todo el Adriático, toda esa zona estaban los Bizancio, Ravenna, todo eso uno ve las obras maravillosas de los bizantinos, del imperio de Bizancio, ¿no? Pero estaban del otro lado los reyes longobardos, ¿no? Como aquí, como en España los visigodos, ¿no? Es que esa era la época. La época le preocupaba la conversión de los jóvenes y el nuevo orden civil de Europa, porque ahí tenemos los visigodos en España, los francos, los sajones, los inmigrantes en Gran Bretaña, los lombardos o longobardos. Estos eran para él los destinatarios privilegiados de su misión evangelizadora. Y para lograr una paz efectiva en Roma y en Italia, el Papa trabajó muy duro. Fue un gran pacificador. Y empieza una estrecha negociación con el rey lombardo, Agilulfo, y que desemboca en un periodo de una tregua que después llega a un armisticio estable. Pero eso también se obtuvo porque él en forma paralela estaba en contacto con la reina Teodolinda, que era una princesa bávara, casada con este rey longobardo. A diferencia de los líderes de los distintos pueblos germánicos, esta Teodolinda era católica, profundamente católica. Hay una serie de cartas del Papa con ella, con la reina, en la que demuestra su estima, su amistad. Teodolinda, finalmente, como hacen las mujeres y las mujeres santas y buenas, logra conducir gradualmente al rey, convencerlo, a su marido, al catolicismo, y así prepara el camino para la paz. El Papa también se ocupa de enviarles reliquias para la Basílica de San Juan Bautista, que había erigido en Monza. Ahí estaba, en Monza, el centro, ¿no? La historia de esta reina es un hermoso testimonio de la importancia de la mujer en la historia de la Iglesia. Y básicamente los objetivos en los que Gregorio se centra constantemente son tres: contener la expansión de los lombardos en Italia, sacar a la reina Teodolinda de la influencia de los cismáticos, que además era todos los problemas, fortalecer su fe católica y mediar entre lombardos y bizantinos, que se estaban disputando todo, ¿no? Para llegar a una paz en la península y al mismo tiempo poder hacer una acción evangelizadora entre los lombardos. Los bizantinos ya eran cristianos, ¿no? Ahora, su orientación constante en el complejo de este asunto fue, por lo tanto, doble: promover el entendimiento a nivel diplomático y político y difundir el anuncio de la fe verdadera, evangelizar. Y junto a esa acción puramente espiritual y pastoral, hay una acción formidable también, la actividad social, multifacética. ¿Qué hace? Con los ingresos del patrimonio que la sede romana poseía en Italia, especialmente en Sicilia, compra y distribuye trigo. Ayuda a los necesitados, ayuda a sacerdotes, monjes, monjas que vivían en la pobreza, paga rescates por los ciudadanos que habían caído prisioneros de los lombardos, compra armisticios y treguas, y además hace una cuidadosa labor de reorganización administrativa, dando instrucciones precisas para que los bienes de la Iglesia, útiles para su subsistencia y para su obra evangelizadora en el mundo, fueran gestionados con absoluta rectitud, con transparencia, según las reglas de justicia y también según las reglas de misericordia. Y exigió, atención, este gran Papa, por algo magno, que se protegiera a los pobladores de las
prevaricaciones de los concesionarios y de los abusos de aquellos concesionarios de las tierras que eran propiedad de la iglesia. Y en caso de fraude, que se les indemnizara inmediatamente para que el rostro, decía la esposa de Cristo, no se contaminara con ganancias deshonestas. Y es lo que ahora nos está pasando, ¿no? Ha pasado con estos bancos y todo lo que ha ocurrido y que todavía no está claro el tema, ¿eh? Ahí estaba un gran administrador que debería poner las cosas claramente y fue sacado al medio por la justicia de su país, me refiero al cardenal Pell, ¿no? Que ahora se ha visto que era todo un fraude, todo mentira, lo sacaron en medio, que eso es lo que querían, ¿no? Hay que decir que también, a pesar de su mala salud, porque la tenía San Gregorio Magno, por los grandes ayunos que había hecho, toda la parte digestiva era un desastre, eso le obliga a permanecer en cama durante largos días y sin embargo a pesar de eso era tremenda su labor. Su voz era muy débil, tanto que tenía que el diácono en la Basílica Romana hablar, porque si no se lo escuchaba. Y también el gran tema de la misa solemne, los días festivos, la misa solemnia, ¿no? Preocuparse de todo, de la liturgia. Y conocer también personalmente al pueblo de Dios, ¿eh? Le tenía mucho cariño el pueblo. En él veía a alguien, una referencia autorizada de que sacar esta autoridad. Aquí digo otra cosa también. Al Papa Benedicto el pueblo romano le tenía mucho cariño, eso no se sabe. Yo tuve la oportunidad de conocer un directo colaborador de él, antes de que fuera Papa, mucho antes, que decíamos no va a ser Papa porque era tan grande la resistencia que tenía antes ya. Pero me decía cosas de, por ejemplo, a él que se lo acusa tanto, ¿no? De que decían los zapatos de Prada, qué sé yo, no sé. Bueno, usaba siempre los mismos mocasines y cambiaba la suela. Tenía un coche pequeñito, chiquito, que al final se supo, era un Volkswagen chiquito, que después lo vendieron, ¿no? Y además se iba 1 o 2 veces a la semana vestido de cura a comer con gente ahí del pueblo, gente humilde, pero todo en silencio, un hombre humilde realmente. Que esas cosas no se saben, ¿no? La propaganda, el cardenal Panzer, bueno. Hago este excurso para también ver cómo que hemos tenido grandes papas, ¿no? Así que bueno, se dedica no solo a eso, a escribir también. El comentario, por ejemplo, moral sobre Hobbes, una gran obra que tuvo ediciones ya en su época, en otros idiomas, cosa que no era común. Los diálogos, que también es otra gran obra de él, ¿no? Escrita por Gregorio para la construcción de la reina lombarda, Teodolinda. Y la obra más importante y conocida es la Regla Pastoral, que redactó al inicio de su pontificado. No, me podría extender mucho, pero no quiero. Había mucho más para decir, porque fue lo que dijo en la catequesis el Papa Benedicto. Fue un gran exégeta, pero también decía acercarse a la Escritura. No hay que hacerlo simplemente por una cuestión de conocimiento científico, porque si no eso significa ceder a la tentación del orgullo y exponerse al riesgo de caer en la herejía. A la Sagrada Escritura hay que acercarse con mucha humildad y para uno absorber lo que dice y cambiar uno de vida. La actitud interior, esa es la que permite escuchar realmente y finalmente percibir la voz de Dios, pues se trata de la palabra de Dios. La comprensión no es nada si la comprensión nos lleva a la vida, a la acción. Bueno, mucho más se podría decir, pero aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.